Bienvenidos a otro episodio de ¿Qué hay de nuevo, profe? Hola, Walter. Hola, Martin. Bueno, parece que hace mucho que hemos dicho esto, pero El tiempo vuela. continuamos todo el tiempo. Sí, nos fue bien en Estados Unidos. Estoy seguro de que todos lo vieron. Un tiempo de bendición. Creo que las personas estarán felices de ver el anterior formato de vuelta. Sí, No es porque hayamos cambiado nuestra opinión. Ha vuelto porque ahora tenemos un espacio para hacerlo. Hemos comenzado la escuela de evangelización. Han sido unos días muy ocupados, así que estuve muy agradecido por los testimonios que pudieron llenar el vacío mientras estábamos ocupados con todo esto. sí, Ahora es tiempo de volver a los acontecimientos actuales, porque hay cosas muy interesantes que están sucediendo y puntos de vista que parecen ser cuestionados y cambiados. Así que sí, tenemos que ver algunas de estas cosas. sí, antes de hacerlo, oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias porque aún podemos encontrar bendición en nuestras actividades diarias que nos has dado, y gracias por poder hacer estos episodios. Te pedimos que ilumines nuestras mentes y que nos sostengas en esta plática, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes, Martin? Algunos temas pueden hacer que uno se enoje. Pero uno tiene que mantenerse tranquilo, mirar la situación y, si es necesario, decir algo para advertir a la gente que no sean llevados y entrampados en alguna dirección falsa. Bueno, una de las mejores formas de luchar contra el error es con la verdad. Sí, así que he titulado este capítulo, Contradicción. Y Martín, esto viene, por supuesto, de la Biblia. Una de las cosas que me gusta de la versión de la Biblia en inglés King James es que es una traducción directa. Entonces tienes la esencia de lo que Dios dijo y no lo que alguien ha cubierto y piensa que Dios dijo. Y por cierto, creo que nuestra imagen de fondo es bastante apropiada para la ocasión. Así es. Siempre hay una contradicción en lo que respecta a Dios y Satanás. Sí, absolutamente. Así que, Martín, veamos esta palabra contradicción. Hebreos 12, versículo 3. Considerad a quien soportó tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Entonces, ¿qué tuvo que soportar Jesús? ¿Qué clase de contradicción? ¿Qué significa exactamente la palabra? Hay otro versículo en el que esta palabra aparece, Hechos 13:45. Pero viendo los judíos a la muchedumbre, se llenaron de envidia y hablaban contra las cosas que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Así que obviamente hay algo aquí que deberíamos analizar. Entonces, ¿cuál es la palabra? La palabra contradicción proviene de dos en latín. Contra, que significa en contra, y dicta, que significa hablar, que generalmente vemos como dic o dict. Así que la palabra contradicción es hablar en contra de algo, decir no, eso está mal. Lo opuesto es verdadero, lo que mencionaste antes. Si vamos al griego, la palabra que traducida es contradicción es antilogia. ¿Qué significa contradicción? Muy bien. ¿Y qué significa exactamente? Bueno, disputar. Derivado de anti, que significa opuesto a. Llegar a una conclusión contraria. Es decir, una cosa, y ellos dicen otra cosa. Esa palabra casi suena como antilógico. Sí, pero la palabra dict también obtienes la palabra dictar. Sí, Así que va en contra de la palabra. Así que Jesús dice algo, ellos dicen lo contrario. Así que van en contra de la palabra de Dios. Van en la dirección opuesta. sí, Y logia significa palabras o discursos. Así que colección hipotética, ya sea escrita u oral de los dichos de Jesús. Así que ir antilogia contra la palabra de Dios. Eso es lo que significa. Ahora, Martín, ¿cómo nos habla Dios? Él nos habla en su palabra
y a través de sus profetas. y a través de su Espíritu Santo. Así es como habla. Así que la palabra griega logos, que tradicionalmente significa palabra, pensamiento, principio o discurso, se ha utilizado entre filósofos y teólogos. Así que contradicción es ir en contra de la palabra de Dios. Básicamente, es lo que significa. Hay otra palabra interesante en la Biblia, bueno, es interesante en general, la cual es la palabra controversia, que significa disputa, debate, agitación prolongada de opiniones contrarias. ¿Estarías de acuerdo en que hay una gran controversia entre Cristo y Satanás? Definitivamente. Son dos opuestos. Así que tienen opiniones contrarias. Sí, Y nosotros tenemos que tomar una decisión, ya sea una opinión o la otra. Ahora, Martin, me parece que ha habido una contradicción. Y ha habido una controversia dentro de nuestras filas últimamente. Y uno de los artículos que aparecieron en Spectrum se tituló Cambio de dirección. Adventismo y catolicismo en un mundo cambiante. Y básicamente, algunos de los teólogos, y algunos de estos fueron presidentes de uniones en el pasado, etc., opinaron que el catolicismo ha cambiado. Uno de ellos fue el Dr. Reiner Bruinsma, un distinguido teólogo adventista según Spectrum. Él habló ante una multitud entusiasmada en la escuela preparatoria Notre Vista, y el evento se tituló Adventismo y Catolicismo en un mundo cambiante. Y había un par de personas involucradas, el Dr. Gilbert Valentine, un historiador adventista jubilado, Dr. Gary Chartier, decano adjunto de la Escuela de Negocios de la Universidad de la Sierra y autor prolífico, y luego el sacerdote Ibi Ukoma, sacerdote católico romano y capellán en el Centro Médico de la Universidad Loma Linda. Y juntos exploraron la evolución de la relación entre adventistas y católicos. Así que básicamente lo que ellos están propagando es que el catolicismo ha cambiado. sí. Y decir que ya no podemos aferrarnos a nuestras opiniones obsoletas sobre estos temas. Ahora, hace varios años, tuve un pequeño altercado con el Dr. Reiner Bruinsma, que se fue a Internet. La gente puede escribir su nombre y mi nombre, y probablemente lo encontrarán, porque estas no son opiniones nuevas. Son opiniones de mucho tiempo atrás, que periódicamente presentan para cambiar la mentalidad de las personas. Normalmente no menciono nombres o algo así, pero hay algunas instituciones interesantes, la Sierra y Loma Linda y todo esto. No estoy diciendo que como institución la gente tenga estas opiniones. Pero la Sierra, por ejemplo, es una que ha sido muy liberal a lo largo de los años. También en términos del debate creación-evolución. Y por lo tanto, sería muy desconfiado cuando se trata de algunos de sus pensamientos. Y en una gran universidad como Loma Linda, probablemente hay mucho debate en curso. Y creo que puedes esperar ambos lados de Spectrum. ¿Pero por qué quiero hablar de ello? ¿O por qué vamos a hablar de ello? Porque creo que es peligroso. Sí, Creo que es tan peligroso que puede convertirse en un asunto de salvación. porque te llevará lejos de donde deberían estar tus ojos. Sí, por supuesto. Y por lo tanto, creo que debe abordarse independientemente de los nombres. Olvida los nombres no son importantes. No, porque si no son estos, habrá otros. ¿Habrá otros? Uno desaparecerá. El siguiente tomará su lugar. Esto es algo que continuará hasta el fin del tiempo. Pero es un intento de cambiar la mentalidad del pueblo de Dios. Así es. Y esto es muy, muy peligroso. Y por lo tanto, creo que es hora de hablar. No estoy diciendo que estas personas estén afiliadas de alguna manera o que no lo estén.
No tengo evidencia al respecto, pero me parece extraño que se comprometan con estas formas de pensar y al mismo tiempo afirman ser adventistas del séptimo día. Sí, yo tengo la misma opinión. Para ser parte de un grupo determinado, se tiene que cumplir con los requisitos para ser parte de ese grupo. Sí, y estamos con la escuela de evangelización en este momento, y estamos hablando del remanente, y el remanente son aquellos que guardan los mandamientos y se adhieren al testimonio. Es muy importante que no dice, consideran el testimonio. Dice que se adhieren al testimonio. ¿Y cuál es el testimonio? Es el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús. Entonces, cuando Dios habla a través de un profeta, es el testimonio de Jesús. Eso significa que es la palabra. Absolutamente. Y contrarrestar la palabra significa contradecir. Sí. Y aquellos que contradicen a Jesús son llamados pecadores en ese versículo. Así que no lo decimos nosotros. No, es la palabra de Dios diciéndolo. Así que escuchemos el discurso dado en esa ocasión. Y quiero sugerir algunas formas en las que católicos y adventistas pueden aprender los unos de los otros. Los lectores de mi libro notarán que los adventistas han, al menos oficialmente, continuado en insistir a lo largo de su historia que el catolicismo romano no ha cambiado fundamentalmente y que no cambiará en el futuro. La Iglesia Católica Romana, como lo sugirió la pionera adventista Ellen White, le pone actualmente al mundo una cara apacible, pero ésta no cambia, y cita debajo, bajo la apariencia variable del camaleón, ella, refiriéndose a la Iglesia Católica, oculta el veneno invariable de la serpiente, termina la cita. Yo creo que es hora de que nos distanciemos de esta descripción. La Iglesia medieval de los siglos anteriores al Concilio de Trento, e incluso la Iglesia del Concilio Vaticano I, no es la misma Iglesia que la de la Comunidad, que el Papa Francisco. Lo detuvimos ahí antes de que tu cabeza y la mía estallen. No, eso no. Eso no sería bueno, ¿verdad? De acuerdo. ¿Llamarías a eso una contradicción? Oh, por supuesto. Anteriormente, esta misma persona ha relegado el espíritu de profecía al siglo XIX y ha dicho que no se aplica a nosotros, a nuestro tiempo. Y también contradice las declaraciones que afirman que el espíritu de profecía es aplicable hasta el fin del tiempo. Entonces, Martin, cuando miramos este cambio de dirección, ¿ha cambiado el catolicismo romano? Y si es así, ¿podemos ahora abrazarlo y trabajar junto con él? Como está pasando en algunas de nuestras instituciones. Porque esta teología obviamente está ganando terreno. Es muy prominente hoy en día. Sí. Martin, ¿es eso enterrar la cabeza en la arena? ¿O es abierta rebelión y una contradicción? Probablemente ambas. Quizás más rebelión que enterrar la cabeza en la arena. De acuerdo. Ahora, primero, recapitulemos la palabra de Dios. En Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7, tenemos dos profecías muy claras y nos dicen dónde estamos en la línea del tiempo y lo que pasó en la historia. Y en Daniel capítulo 7, pasas por los reinos desde el león que representa a Babilonia, al oso medo-persa, al leopardo de 4 cabezas, y luego la bestia terrible con los 10 cuernos, y luego un cuerno muy prominente entre los ojos. Y este cuerno es el que será diferente de los otros, y será prescriptivo en el mundo. Ahora, esta profecía en particular es tan increíblemente precisa que, como dijo Gratan Guinness en su libro, es como una de esas llaves que encaja perfectamente en una cerradura de máxima seguridad,
y se niega categóricamente a encajar en cualquier otra que no sea esa. Porque los atributos de este poder de cuerno pequeño que todos los reformadores protestantes asociaron con el papado, que surgió de la cuarta bestia de Daniel. En otras palabras, es romana. También surgió entre los 10 cuernos, según el versículo 8, lo que significa que es una potencia europea. Surge después de Roma. La Roma pagana se dividió en 10, según el versículo 24. Así que solo por esos versículos sabemos que es una potencia europea. Y sabemos cuándo surge, después de la división del Imperio Romano, y es un no que es diferente de todos los demás, porque también es un poder eclesiástico. Sí, religioso. Sí, se vuelve más audaz que los otros. Aunque era insignificante, luego crece y se vuelve prescriptivo para con los demás. Versículo 20. Luego 3 reinos, los cérulos, los visigodos y los ostrogodos, fueron arrancados antes de que pudiera tomar el poder. Versículo 20. Y luego es un capataz, tiene ojos como un hombre, habla grandezas, y es un poder blasfemo, porque habla contra el Altísimo. Podemos decir que contradice. Sí. Exactamente. De acuerdo. Y habla grandezas, palabras pretenciosas, según los versículos 8 y 25. También es un poder perseguidor, porque hace guerra contra los santos del Altísimo. Ahora Martín también cambia los tiempos y la ley. Cambia las leyes de Dios y los tiempos que Dios ha establecido, de acuerdo con el versículo 25. Hay un periodo de tiempo muy específico en el que tendrá este poder político. Y este periodo de tiempo, un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, se da en muchas formas en la Biblia: 42 meses, 1260 días, 3 años y medio, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y siempre se aplican al mismo poder, porque el paralelismo hebreo te dice que hay una mujer, hay un desierto, hay un tiempo, hay una mujer, hay un desierto, hay un tiempo. Y todos estos tiempos se mencionan en ese marco. Y luego se volverá tan poderoso que todo el mundo estará sujeto a él, y existirá hasta el fin de los tiempos. Obviamente, ese poder existe ahora porque surge después de la división del Imperio Romano, y existe hasta este tiempo. Correcto. No es que ya se haya cumplido en el pasado, o que todavía esté en el futuro. Ya está y todavía continúa. Ahí está. Y luego su dominio será quitado y será destruido. Obviamente, no es un poder que esté a favor de la Biblia. La está contradiciendo. Todos los reformadores lo identificaron con el papado. Porque para que coincida con cada punto, incluida la profecía del tiempo, es humanamente imposible, pero así se ha cumplido. Las posibilidades de que sucediera eran una al número de partículas en todo el universo. Los reformadores estaban tan firmes que lo labraron en piedra en una de sus ciudades de la Reforma, Nuremberg, y la pusieron en el ayuntamiento para asegurarse de que nadie lo olvide, quién y qué estaba representado allí. Martín Lutero y todos los reformadores dijeron: yo sé que el Papa es el Anticristo, y que su asiento es el del propio Satanás. El papado es una cacería en general, por orden del pontífice romano, con el propósito de denigrar y destruir almas. Ese era un lenguaje bastante directo, que no es adecuado en un clima ecuménico hoy en día. No, en absoluto. Y esto proviene de alguien casi como Pablo, que era judío de judíos. Él era católico de los católicos. Correcto. Y no solo él, lo dijo Philip Melanchthon, Thomas Cranmer lo dijo, Nicholas Ridley lo dijo, todos lo dijeron. Calvino lo dijo, John Knox también. No importa de quién estemos hablando de los reformadores. Todos ellos lo reconocieron del libro de Daniel. Exactamente. Por eso Martín Lutero dijo que el libro de Daniel es tan importante
que él lo traduciría primero cuando hiciera la traducción del Antiguo Testamento. Bueno, incluso Jesús dijo lo importante que es el libro de Daniel. Sí. Ahora, según estos caballeros, Roma ha cambiado. Bueno, cuando la Reforma puso en marcha este reto, al final se convocó un concilio. Después de mucha agitación, de mucha sangre derramada, persecución, guerras. Y ese fue el Concilio de Trento. Ahora, en el Concilio de Trento, se tomaron decisiones sobre cuál debería ser el status quo. Y los protestantes estuvieron presentes en ese concilio por orden del rey. ¿El Concilio de Trento aceptó algún paradigma de Lutero? No. Ahora, Martín, sí, Roma ha cambiado. Entonces, ellos deben haber repudiado todos los principios adoptados en el Concilio de Trento, porque negaron cada doctrina de la Reforma protestante. Así que, cuando al obispo Schneider le preguntaron sobre las herejías de Martín Lutero, como los católicos romanos las llaman, es interesante escuchar su respuesta. Esto fue recientemente. Sí. También es interesante notar que los arquitectos del Concilio de Trento y de cada concilio posterior fueron los jesuitas, ya sea el Concilio Vaticano I o el Vaticano II. Y los jesuitas afirman abiertamente que una mentira para impulsar los ideales de la Iglesia Católica Romana es perfectamente aceptable, también el asesinato o cualquier otra cosa. Y no solo eso, Martín. No solo tienen permitido hacer eso, sino que se les permite ser clandestinos. Trabajan ocultos. Y esto también es interesante, porque el obispo Schneider está abordando una pregunta sobre que el Papa dijo que Martín Lutero estaba en realidad en lo correcto. El Papa Francisco dijo eso en una charla con un periodista en un avión. Y él dijo, esas pláticas fueron informales. No son doctrina católica. Lo único que es doctrina católica es cuando el Papa habla desde el asiento del obispo. Y el actual Papa es un jesuita. Obviamente se alinea con la ideología jesuita, lo que significa que mentir es perfectamente aceptable. Así que escuchemos lo que dice el obispo Schneider. Su Excelencia, gracias por estar aquí hoy. Mi pregunta es, ya que la discusión es sobre herejía, un hereje que se me viene a la mente es Martín Lutero, cuyo 500 aniversario de la Reforma el Papa estará conmemorando muy pronto. En una entrevista en un avión, el Papa recientemente dijo que Martín Lutero no se equivocó en el tema de la justificación. ¿Cuál es su respuesta a la herejía luterana sobre la justificación y los próximos eventos ecuménicos? ¿Y cómo responden los católicos tradicionales a los artículos que se están publicando? Ya hemos dado una respuesta infalible a los errores de Martín Lutero. El Concilio de Trento. La enseñanza del Concilio de Trento sobre los errores de Lutero es infalible ex cátedra. Y los comentarios del Papa en el avión no son ex cátedra. Así que Martín, según el obispo Schneider, el Concilio de Trento es definitivo porque es ex cátedra. El Papa estaba hablando infaliblemente. De acuerdo. Entonces echemos un vistazo a algunos de estos temas porque se vuelven importantes para nuestra charla. Los jesuitas y el ultramontanismo. El ultramontanismo es todo el poder en un solo hombre. Solía ser un título de burla para el papado. Ultramontano al otro lado de la montaña. Pero se convirtió en algo favorable. Tomaron algo negativo y lo volvieron positivo. Y lo convirtieron en todo el poder en un solo hombre. Así que en el siglo XVII, el ultramontanismo se asoció estrechamente con los jesuitas,
que defendieron la superioridad de los papas sobre los concilios y los reyes, incluso en asuntos temporales. Así que dentro de la Iglesia Católica Romana, el ultramontanismo logró la victoria sobre el conciliarismo. En otras palabras, no puedes ser conciliador, no puedes hacer compromisos. La palabra del Papa es absoluta. Incluso si contradice a Dios, la palabra del Papa va antes. Así que en el Concilio Vaticano I, con la declaración de la infalibilidad papal, la habilidad del Papa para determinar dogmas libres de errores, ex cátedra, libre de errores. Y esa ex cátedra es proclamada sentado en la silla del obispo. Eso es a lo que el obispo Schneider acaba de referirse. Y de la supremacía papal, es decir, jurisdicción ordinaria suprema, plena, inmediata y universal del Papa. Otros cristianos, no en plena comunión con Roma, declararon esto como el triunfo de lo que ellos denominaron la herejía del ultramontanismo. Declararte tú mismo infalible es hacerte igual a Dios. Es una herejía, pero es sostenida por la Iglesia Católica Romana. Y si algo ha dicho ex cátedra debido a este dogma, no puede ser cambiado. Entonces, ¿cómo puede cambiar Roma según su propia definición? No puede. No puede hacerlo.